Bueno, mis hermanos, yo hoy voy a pedir a mi hermano Seba que se quede conmigo, que me acompañe, que viene tan guapo, suya. Que el morado no es de mis colores, pero bueno. Bueno, mis hermanos, creo de que viene un buen tiempo en el cual vamos a disfrutar de la palabra del Señor, porque creo de que, fíjate si tiene importancia la presencia del Señor, alabar, adorar, pero meditando en la palabra que les voy a predicar ahora, creo que más que nunca lo que nos va a hacer firmes, estar firmes, es la palabra del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá para siempre. Por eso quien permanece en la palabra permanece. Voy a volver a repetir, quien permanece en la palabra permanece. Bien, así que en esta tarde, si me acompañan, vamos a coger Primera de Corintios capítulo 10. Miren, el otro día escuché, por decir algo mientras que ustedes se ponen en pie, Primera de Corintios capítulo 10. Lo voy a leer en traducción lenguaje actual, ¿vale? Pero les voy a contar algo que dijo el otro día Dante Germán, ¿vale? Me hizo mucho bien. Dice que hay dos clases de amistad. Hay dos clases de personas referentes a la amistad. Si yo llego, mato un hombre hoy, mato un hombre, le disparo y mato un hombre. Y levanto el teléfono, y llamo a un amigo mío, y le digo, mira, acabo de matar a un hombre y no sé qué hacer. Hay una clase de personas que dicen, ¿por qué me llamas? Ya me has involucrado, me vas a poner en peligro. Hay otros, los llamas y te dicen, ¿dónde estás? Le has dicho lo mismo, le has dicho que han matado a un hombre. Y al rato se presenta con una palabra. Yo soy de esa clase de personas con la amistad. Yo no sé si Cristo te podrá considerar de esa clase de personas. Pero yo creo que nosotros a Él sí podemos considerarle que Él tiene esa amistad. Por eso es nuestro buen amigo. Amén, nuestro amigo fiel. Amén. ¿Cuántos pueden gritar amén? Vamos a leer la palabra del Señor, no antes sin hacer una oración. José, hermano, por favor, haz una oración, presenta. Sí, Señor. Dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 1, vamos a leer el capítulo 10 entero. Yo lo voy a leer en traducción lenguaje actual porque me llama mucho más la atención, ¿vale? Dice la palabra del Señor. Dicen que soy muy tímido cuando estoy entre ustedes, pero muy valiente cuando estoy lejos. Yo les ruego por el cariño y la bondad de Cristo, que cuando vaya a verlos, no me obliguen a ser duro con los que nos acusan. Ellos dicen que nosotros hacemos las cosas solo por interés, como lo hace la gente de este mundo. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Estamos dispuestos a castigar a todo el que no obedece a Cristo, comenzando por ustedes, hasta que llegue el día en que todos lo obedezcan. Ustedes solo aceptan lo que pueden ver. A los que están seguros de que son de Cristo, quiero decirles que yo también lo soy. Aunque yo exagere un poco en mi autoridad, no me da vergüenza. El Señor Jesucristo me dio autoridad sobre ustedes,
para ayudarlos a confiar más en Él y no para destruirlos. No quiero que piensen que trato de usarlos con mis cartas. Algunos dicen que mis cartas son duras y fuertes, pero que cuando hablo en persona soy débil y que no sé hablar bien ni impresiono a nadie. Esas personas tienen que entender que cuando vaya a verlos seré tan fuerte como lo soy en las cartas que envío desde lejos. Jamás llegaré a compararme con los que hablan bien de sí mismos. Compararse con uno mismo es una tontería. Tampoco voy a presumir de lo que no he hecho, ni de algo voy a sentirme orgulloso. Es del trabajo que Dios me mandó a hacer. Ustedes son parte de este trabajo. No voy a presumir más de lo que debo, pero fui de los primeros en llegar a Corinto y anunciarles la buena noticia de Jesucristo. Tampoco voy a sentirme orgulloso del trabajo que otros hicieron. Al contrario, espero poder trabajar más entre ustedes según vaya aumentando su confianza en Dios. Esa es la meta de mi trabajo. También deseo anunciar la buena noticia en lugares más allá de Corinto, donde nadie haya trabajado antes. Así nadie podrá decir que ando presumiendo con el trabajo de otros. La Biblia dice, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de creer en el Señor. La persona que merece aplausos no es la que habla bien de sí mismo, sino aquella de quien el Señor habla bien. Amén, amén y amén. Tomes asiento. Hermanos, esta palabra que yo he tomado hoy de estos textos, yo le he puesto un título y es Volviendo a los principios y reglas del reino. Voy a volver a repetir. Volviendo, regresando a los principios y reglas del reino de los cielos. ¿Cuántos pueden decir amén? Miren, aquí Pablo está hablando a los corintios y le está hablando de una manera en la cual él no está llevando unas cartas. Y por lo que se ve Corintios, fíjate que Corintios es multitudinaria. Creo que a todo pastor le gustaría tener una iglesia con todos los ministerios. Creo que a todo pastor le gustaría tener una iglesia donde están todos los dones. Una iglesia donde hay mucha membresía. Hermanos, y a todo el mundo le gustaría esa iglesia. Pero hermanos, una iglesia que tiene todo eso y ha perdido los principios del reino es un dolor de cabeza que no te puedes imaginar. Porque lo que se malforma trastorna. Voy a volver a repetírtelo. Lo que se malforma trastorna, no edifica, incomoda, hiere. Es más, se sale de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo tiene que escribir a los corintios porque, bueno, ustedes saben la carta y saben todo lo que acontece. Y bueno, el apóstol Pablo les lleva a recordar cómo llegó el evangelio a ellos, quién es Pablo defendiendo su ministerio, de qué hace uso Pablo para que llegue el evangelio, y es a través de la predicación, a través de la autoridad que le ha sido dada como apóstol y siervo de Cristo, y bueno, muchas otras cosas más que hablan en esas cartas. Miren, si yo tuviera que hablar del reino de Dios, de sus principios, de sus reglas, creo de que todos ustedes tendrán una panorámica, ¿no? Creo que todos ustedes tendrán una visión del reino de Dios. Yo esperaba que ahí la gente hubiese dicho amén. Porque hermano, usted es un ciudadano del reino de los cielos. Gracias, que ya se va esto animando. Bueno, entonces ustedes conocen qué es el reino de Dios, o qué es el reino de Dios y qué implica el reino de Dios. Si usted me dice amén es porque usted lo conoce. Claro, si nosotros nos vamos a estudiar dónde podemos encontrar la mayor información posible junta sobre el reino de Dios, nos tendríamos que ir al capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. ¿Vale? Capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, ustedes van a ver aquí todo lo que son principios,
reglas de cómo es el reino de Dios y cómo tienen que abrazarlo aquellos que forman parte de esa ciudadanía. Nosotros a esa porción de la palabra del capítulo 5, 6 y 7 de Mateo lo llamamos la constitución del reino de Dios. ¿Vale? ¿Y qué significa constitución? Constitución significa acción de constituir o fundar algo. Acción de constituir, de fundar algo. Manera en que se está compuesto algo o forma en que se estructuran sus elementos constituyentes. ¿Qué quiere decir esto? De que hay alguien que ha creado el reino. Creo que todo el mundo sabe quién ha creado el reino. Dios. Y Él ha puesto todo lo que el reino necesita en su estructura de elementos para que nosotros lo podamos conocer y podamos vivir dentro de ese reino. Podríamos dar una pequeña explicación en todo esto, o una pequeña aclaración en el reino de Dios. Y por ejemplo, podríamos irnos a la acción de constituir y podríamos coger un versículo de cómo se constituye o quién es el reino y nos podríamos ir a Mateo capítulo 6, versículo 10, que dice: venga tu reino. ¿Qué significa esto cuando Cristo está enseñando a los discípulos? Él les dice: bueno, Señor, enséñanos a orar. Y dice: bueno, vosotros vais a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Porque el reino existía antes que nosotros existiéramos. Hay gente que se piensa que descubre el reino. Hay gente que se piensa que él es parte de edificar el reino. Date por privilegiado de que podemos ser ciudadanos del reino. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, y que dice así también en la tierra. Si te vas 3 versículos más hacia adelante, dice la palabra: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Así que entonces vemos de que el reino ya existía, la voluntad de ese reino ya se practica en el cielo, y que nosotros pedimos que se haga aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vemos 3 cosas. Una, que el reino tiene dueño. Gracias por los que han dicho algo. ¿Cómo se nota que tenemos una mentalidad de tener pertenencia, de tener capacidad de ser dueños? Pero el reino no es nuestro, el reino es de Dios. 2, que el reino lleva implícito, incluido, la voluntad de Dios. El reino lleva implícito, incluido, adherido, no se puede quitar, no se puede excluir. El reino lleva dentro de él la voluntad de Dios. Y esta voluntad estamos viendo que se ejerce en el cielo porque su reino es celestial. Voy a repetírtelo: su reino es celestial. Y que para que venga su reino a nosotros, debemos hacer su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Nadie puede vivir el reino de Dios aquí en la tierra si no lo hace como está puesta su voluntad en el cielo. ¿Cuántos están de acuerdo y entendiendo esto? Díganme. ¿Cuántos han estudiado la salvación? Bueno, todos los que hemos estudiado la salvación sabemos que la salvación implica tiempo, ¿vale? Sabemos que la salvación afecta a nuestro pasado, la recibimos en nuestro presente y la alcanzaremos en su plenitud en un futuro. ¿Cuántos saben esto? Griten amén. Nosotros sabemos que la salvación es un regalo presente, es por gracia. Hemos recibido ese regalo gratuitamente. Todo lo que nosotros no hemos podido hacer para recibir ese regalo, Cristo lo ha hecho por nosotros, porque el Padre nos ha amado. Por lo tanto, somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. La salvación es un regalo presente.
Por favor, repite conmigo, la salvación es un regalo presente. Pero aprendemos algo, hermano, que la salvación es un regalo presente, pero cuando hablamos de reino, tenemos que hablar de recompensa. ¿Cómo, pastor? Claro, no es lo mismo salvación que reino. Quien te haya dicho eso es que no lee la palabra. La salvación es un regalo gratuito en un presente. El reino tenemos que hablar también de un proceso de tiempo. Miren, si nosotros nos vamos a estudiar qué es el reino, su voluntad y qué es una recompensa, nosotros podemos decir, pastor, enséñame esto, ¿cómo que es una recompensa? Un versículo que todos los van a conocer. Dice la palabra del Señor, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué dice? Enseña, buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué añade el texto? ¿Qué añade? Y todas las cosas os serán añadidas. Entonces, ¿por qué queremos cosas sin buscar reino y sin buscar justicia? Es imposible. Son textos condicionantes, con condiciones. Si tú buscas el reino y su justicia, habrá una consecuencia. Si en su voluntad, en su constitución, está puesta en el reino de Dios, que aquellos que buscan su reino y buscan su justicia serán provistos de cosas. ¿Alguien ha entendido eso? Grítame. Bueno. Miren, si nosotros hablamos del reino de Dios, tenemos que hablar de tres cosas también fundamentales. Una, apariencia, realidad y manifestación. Déjenme dar esta introducción, todavía no hemos llegado a la predicación, ¿vale? A ver si me da tiempo en 15 o 20 minutos. Porque si nosotros pensamos de que el reino es algo abstracto, algo efímero, algo que donde yo voy lo implanto, estamos hablando de cosas muy superficiales. El reino es mucho más que todo eso. El reino es algo real. Gracias por lo que han dicho, amén. El reino también tiene una consecuencia en nosotros, que es una manifestación. Y tiene su apariencia. Les voy a explicar esto, ¿vale? A grosso modo. Miren, si nosotros hablamos de que el reino de Dios es una realidad, tenemos que entender de que no solamente el reino de Dios es algo espiritual, también será en un futuro, en el reino milenial, será algo implantado en la tierra, visible, palpable. Se podrá ver como Cristo reina con la iglesia durante 1000 años. Podremos ver cómo el cordero habita con el león y el león con el cordero. Podremos ver cómo la tierra fructifica, cómo no hay enfermedades. Podemos ver muchas cosas con el reino de Dios en el milenio. También hemos visto de que en el Antiguo Testamento habla Isaías de su reino. Hemos visto de que su reino existía antes que nosotros. Por lo tanto, en el periodo de tiempo vamos a ver el reino manifestado de formas diferentes. Una en el cielo, otra en nosotros y otra será en la tierra, implantado para todo el mundo. También vemos una apariencia en el reino. ¿Por qué, pastor? Porque el reino, como está antes que existiéramos, sigue mientras que nosotros existimos y se manifestará en un futuro tangiblemente. Entendemos algo, el reino de Dios no cambia. Ay, qué poco. El reino de Dios no cambia, pero tiene algo, todo el que entra en el reino cambia. Porque el reino de Dios tiene algo, la apariencia también es visible en el ser humano. Y cuando alguien entra en el reino de Dios, o cambia o no es del reino. Por eso el que entra en el reino, el que hablaba mal ya no habla mal, ya habla bien. El que tenía la uña más larga que la vista, se corta las uñas y ya no coge nada que no es suyo. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién está entendiendo esto? Dígame. Bueno, entonces entendemos que el reino de Dios no cambia, pero sí tiene la capacidad de cambiar a otros. Y hemos dicho de que el reino de Dios no es como la salvación, no es gratuita. La salvación es gratis, es un regalo en el presente, el reino de Dios no. El reino de Dios es una recompensa, por eso dice la palabra del Señor, que cada uno, cuando nos presentemos delante de Cristo, conforme nuestra obra sea buena o sea mala, seremos recompensados.
seremos galardonados. ¿No dice eso la palabra? Es más, dice la palabra que si alguien tiene que gloriarse, se gloríe en la obra que Él sobreedificó, no en la obra de nadie. Y vemos de que Cristo recompensará a unos y a otros se avergonzará. Hemos visto de que la obra del reino de Dios, a todos aquellos que hemos creído, tiene que haber una recompensa. Y esa recompensa viene por las victorias y los fracasos de las experiencias vividas en este tiempo. Pastor, pero si somos más que vencedores para salvación. Pero ¿no dice la palabra del Señor que en la casa muchos utensilios hay? Y que unos son para servicios de honra y otros para servicios de deshonra. ¿No dice la palabra del Señor también de que hay personas que caen en tentación? ¿Hay personas que se equivocan y pierden la batalla? No te estoy diciendo que sean condenados, sino que viven derrotados. ¿Cómo, pastor? Explícame esto. Muy fácil, hermano. Yo no estoy hablando de gente que se condena, te estoy hablando del reino. Miren, por ejemplo, hay gente que vive en victoria, aunque llore y reciba heridas. Aleluya. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo, me gozo en mis tribulaciones. Y el rey del reino, Cristo, le dijo a sus discípulos, es necesario que a base de muchas tribulaciones entréis en el reino de los cielos. ¿Y por qué la gente no quiere confrontaciones, no quiere batallas, no quiere la prueba para ver si sales victorioso o sales derrotado? Hay gente que pasa problemas, dificultades y salen de la prueba victoriosos o salen de la tentación victoriosos. Dice la palabra del Señor que aun Cristo no se pudo librar de esto. Si eres tú el Hijo de Dios, si eres tú el Hijo de Dios, escrito está, escrito está. Todos lo conocen. Pero hermanos, ¿cómo puede haber en la iglesia, hermanos y hermanas que son salvos, pero viven derrotados porque les gusta más de la cuenta? Y siempre caen en eso. ¿Cómo puede ser, hermanos, que vivan en la iglesia con un regalo presente, pero tengan una trayectoria futura que se van a avergonzar? Porque aquí les ha venido la prueba de no mentir y mienten. O por ejemplo, personas que tú piensas que están muy bien y de repente son unos rebeldes, no se someten a nadie. No tienen sumisión ni obediencia ni mansedumbre como Cristo enseña, para poder tener un galardón, para poder tener un premio, para poder reinar juntamente con Cristo. Hermanos, vengo a decirte que el reino es por recompensa. El hombre que siembra recogerá lo que siembra. Por eso dice la palabra del Señor, no os engañéis, lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Dios te regala la salvación, pero no te pienses, Lola, que Dios va a poner en tu lugar a aquel que no pague el precio como tú lo estás pagando. No, hermano, perdonadme, pero no. Eso no lo enseña ninguno de los libros que enseña la palabra. ¿Nos sentaremos a la mesa? Sí. ¿Participaremos de la mesa del Cordero? Sí. ¿Entrarán al cielo estos hermanos que viven derrotados? Sí, pero habrá lugares, hermanos, de gobierno, de prominencia, que solamente serán para aquellos que salga de su boca, siervo fiel, en los poquitos me has sido fiel, pasa al gozo de tu Señor. ¿Hay alguien que lo crea? Grite amén. El Señor reprenda toda mentira del diablo. Una frase que te voy a dar. Una frase. Un principio del reino es que no es nuestro, sino de Dios. Y si nosotros lo hemos recibido, no es para vivir con nuestras reglas y principios, sino con los principios y las reglas del reino de Dios. Dios recompensa a los que se lo merecen como buenos representantes del reino de Dios.
Hermanos, sí que hay diferencias en el reino de Dios. Dios, que es el dueño, no es como nosotros. Miren, le voy a enseñar un principio del reino. Y con esto, 10 minutos les voy a predicar. ¿Vale? Fuera de curso. Le voy a enseñar un principio del reino de Dios. ¿Sabes quién son los que disfrutan del reino de Dios? ¿Te lo digo? ¿Te lo digo o no? Los que van a campañas y van con un Mercedes. No, hermano. ¿Es malo o no? Los que de repente desaparecen mes y medio porque se van a Ibiza, se van, ¿sabes?, a las Islas Mykonos, se van a Grecia, se van a Turquía. No, hermano. En el reino de Dios no funciona así. ¿Qué es el que disfruta del reino de Dios? El que piensa que tiene tanto que no tiene necesidad de nada y dice, no, si yo no soy salvo porque me congrego en la iglesia. Yo soy salvo porque Cristo se ha dado por mí. Yo necesito la iglesia para ser salvo y para crecer y para madurar. Si tú no te incluyes en la iglesia, luego no te incluyas en la lista de galardones. Si tú no te comprometes con la iglesia, no pidas que se te incluya en la lista de galardones. Pastor, ¿cómo es eso? ¿Verdad? Mira lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 5 versículo 13 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Un pobre en espíritu puede tener una multinacional? Sí. ¿Un pobre en espíritu puede tener vacaciones? También. ¿Un pobre en espíritu puede tener un bloque de pisos? También. Pero tiene una diferencia con aquel que no es pobre en espíritu. El pobre en espíritu sabe que no puede pasar sin él. Necesito una palabra y la que he escuchado hoy en el culto no me sacia. Necesito la del domingo, la del martes, la del seminario. No, soy pobre en espíritu, tengo sed, necesito venir a la iglesia y estar en este tiempo donde mis hermanas alaban al Señor y yo levanto mis manos y me lleno de su presencia. Soy un hambriento, soy un sediento, soy una persona pobre en espíritu, que nada de lo que tengo, nada de lo que veo, nada de lo que hay en el mundo puede saciar lo que se hace a mi Cristo, lo que sacia el reino de Dios. Por eso los pobres en espíritu, es de ellos el reino. Porque solamente se sacian con el reino de Dios. Se sacian en la casa con una palabra. No con el, ¿cómo se llama esto del este que tiene gafas que me cae muy mal? ¿Cómo se llama ese? Jorge Javier Vázquez. Sálvame, sálvame. Eso es lo que está diciendo Cristo. Hay dos programas, fíjate, sálvame o la palabra. En las dos está la misma palabra. En el mismo programa están las dos palabras. Tú eliges. Yo elijo donde el sálvame de verdad. Esta. Se ponen un corito, se la gozan. Se ponen un cacho de plato en la casa, dan gracias al Señor. ¿Saben lo que significa principio? Principio significa un sentido moral que se usa para denotar un fundamento o fuente preeminente y principal en dignidad. Voy a decirte esto, las leyes cambian, las normas cambian, los principios no pueden cambiar. Cuando los principios se cambian, se va abajo todo. Porque hay un principio que en la construcción jamás se podrá quitar, y es el cimiento donde se edifica la casa. Por eso dice la palabra del Señor, los que edifican en la roca, aunque venga el viento, aunque venga la tormenta, no cae. Pero se cambió el principio. El listo dijo, es más fácil no cavar. Lleva menos trabajos escarbar. En un agosto con un pico darle aquí, no. Es mejor hacerlo sobre la arena. La edificación parece igual, pero el principio no es el mismo. ¿Se dan cuenta? Hay principios que son inamovibles. El que edificó en la arena vino lo mismo. El viento y la tempestad. ¿Y qué pasó? Iván cayó. Pero sin embargo de la roca se quedó firme. Miren, hay principios que no se pueden variar. Hermanos, llevo mucho tiempo diciendo a la iglesia, el evangelio es simplificar.
Simplificar en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus hijas, en tu trabajo, en tu forma de relacionarte, en tu forma de divertirte. Es simplemente algo. Simplificar. Tener una vida espiritual en la intimidad, orar, leer, ayunar. Tener una vida comprometida con el cuerpo de Cristo. Hermano, yo te digo una cosa. A mí, por mucho que tú me digas, si tú me dices que me corto un dedo, no me lo voy a cortar. Me duele, me es necesario. ¿Y por qué la gente se amputa uno propio del cuerpo de Cristo? No lo puedo entender. Es más, hermanos, ¿usted piensa que un dedo separado de mi cuerpo va a sobrevivir? En la iglesia pasa igual. Podrá pasar 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, pero al final se seca. No hay más. Hay principios que no se pueden mover. Miren, por ejemplo, otro principio. Dice la palabra del Señor, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? A ver, a coro, si lo dicen sigo, si no me bajo. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El principio, no es el final. ¿Sabes por qué hay tanta gente que no tiene temor de Dios? Porque han roto ese principio. Y claro, cuando alguien rompe ese principio, mira, podremos ser elocuentes, podremos ser inteligentes. Miren, a mí no me hace falta la Biblia para saber cuándo una persona es inteligente y tiene capacidad. Yo conozco personas que tienen 5 carreras, hablan 7 idiomas. Son personas con una capacidad increíble. Pero cuando le hablas de principios, necesitan una paga. Tienes que echarle una paguica y decir que le eche una paguica al pobre. Porque el principio de la sabiduría es el temor. No hay hombre y mujer que no tenga temor de Jehová que se mantenga en santidad. Es un principio. Porque el temor a Dios te hace de tener un temor reverente, no un Dios que castiga, sino decir, no, Él es santo. Él es santo. Él es santo. Y hay un texto que dice, sed santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Sin este temor, ¿cómo podremos nosotros tratar con Dios? Miren, ¿quieren saber otro principio? ¿Lo quieren saber o no? Mira, a mí me ha saltado un par de ellos. Miren, aquí había 2 hermanos que se llamaban Rafa y Sujei, que vinieron a hacer un máster de psicología y de marketing. Estuvieron congregados en la iglesia. Y estuvieron pues un tiempo con nosotros, y yo vi algo en este trabajo que ellos hacían, es que involucraban la psicología con el marketing. ¿Y a dónde llevaba esto? A que el producto comercial fuera mucho más adquirido, mucho más comprado. Es como Manuel cuando mete los papeles y rellena los bolsos. Manuel? La gente los ve rellenitos, los ve grandes y la gente les atrae. Pues yo aprendí algo de estos hermanos. Y es que en la iglesia hemos roto un principio. Y lo hemos cambiado por algo. No nos quedamos con la esencia del evangelio. Nos quedamos con la estética. Miren, les voy a decir algo. Como tenemos una mente consumista, en la sociedad hay una mente consumista. Escuchen, yo no conozco a nadie que digan ofertas, ¿cómo se llama? No, las rebajas. Escúchenme, ¿aquí hay alguien que no va a las rebajas? Yo voy obligado, pero voy. Me obligan ahí. Aunque me metan un Starbucks. Tengo que ir. En la iglesia se ha vuelto, en vez de una mentalidad sana, santa, con principios, tenemos una mentalidad cristiana consumista. Y te explico esto. Buscamos en el reino algo que es increíble. Buscamos el reino, buscamos la iglesia que más nos gusta. La que mejor asientos tiene, la que mejor luminosidad tiene, la que mejor te recibe. Buscamos
el que mejor predica, si no es por YouTube, es por Facebook, si no, buscamos lo que mejor nos agrada al oído. Nos enfocamos en que lo que está fuera es mejor que lo que podemos encontrar dentro. Tenemos predicador preferido, tenemos músico preferido, tenemos iglesia preferida, tenemos evangelio preferido, tenemos una mente consumista en la cual la psicología y el marketing nos han envuelto y nos comportamos igual que los que están fuera. Pero miren, hermanos, hay otras palabras que también lo van a entender. Cuando usted va al marketing y pone gratis, bueno, ahí no hace falta preguntar. En el momento que pongan algo gratis, liquidación, outlet, liquidación por cierre, aunque den churros del año pasado, la gente hace cola con la bolsa, si es gratis, si lo están liquidando. Si pones las tres palabras, pones gratis, barato, liquidación, outlet, ya, escúchame, pero te digo una cosa, el reino de Dios no es gratis. El reino de Dios ha costado un precio que jamás nadie podrá igualar ni equiparar. Ha costado el sacrificio de Cristo, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Ha costado su derramamiento de su sangre. Y si esto no te motiva, si esto no te hace saltar, es porque estás buscando lo que es gratis, lo que no cuesta nada. Y hermano, vengo a decirte que Él ha dado todo por nosotros, pero ¿qué damos nosotros por Él? Efesios 1:7 dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Hermano, yo no sé cómo puede haber gente que no entienda que el Evangelio nos hace ricos. Te voy a volver a repetir porque no has entendido. Porque como tú estás mirando que se piensa que el rico es el que tiene, ¿sabes? 200.000 euros en el bolsillo, hermano, ese puede ser un pobre. Miren, hermano, yo he visto presos libres y he visto pobres ricos. He visto gente en la calle que parece que tiene más libertad que un jilguero estar preso. Y he visto gente rica ser pobres. Porque el Evangelio lo que tiene es que al rico lo enriquece y al que está cautivo de verdad lo liberta. Y buscamos cosas que nos hagan de sentir mejor. Miren, el Evangelio no es un Evangelio a la carta. Miren, hay tres, miren, esto le va a sonar. Va a haber tres palabras aquí que le va a sonar. ¿A quién le suena nuevo? Y si ya pongo nuevo, novedoso, le llama la curiosidad. Y si ya digo la palabra estrategia, nueva estrategia. Nueva estrategia para salvar almas. Nueva estrategia para llenar la iglesia. Nueva estrategia para los jóvenes. Nueva... Y hermanos, si vamos embocados a eso. Mira, hay unos libros que a lo mejor no sé si ustedes lo habrán leído. Por ejemplo, libros para ganar almas, hay libros para obtener poder, para alcanzar el éxito, para crecer rápidamente, para el discipulado cristiano, hay libros para evangelizar, hay libros para. ¿Y saben lo que son todos esos libros? Argumentos. Argumentos. No son principios. ¿Tú quieres tener éxito con las almas? Yo digo amén. A que no le importen las almas, yo digo amén. Yo quiero que mi familiar se salve. Quiero que mi primo se salve. Quiero que mi vecino se salve. Quiero que la profesora de mi hija se salve. Quiero que España se salve. Y si tú no piensas eso, hermano, tienes un problema. ¿Quieres un principio? Busca poder. ¿Cómo, pastor? Busca poder. Cristo le dijo a los discípulos: os voy a dar una estrategia, venga, que esta va a ser para siempre. Recibiréis poder de lo alto y me seréis testigos. En Jerusalén, Samaria. Poder. ¿Por qué no buscamos poder? Porque el poder conlleva orar, conlleva ayunar, conlleva leer, conlleva apartarte del mundo, sacrificar de tu tiempo,
sacrificar amistades. Pero claro, te digo una cosa, si me pones como amistad a Cristo, a lo que hay por fuera, miren, otro principio, dice la palabra, y le dio poder y autoridad a los discípulos para que predicaran y se les sujetaran los demonios en su nombre. ¿Cuántos quieren echar fuera demonios? Digan amén. ¿Quieres el poder para echar fuera los demonios? Pero ¿y la autoridad? ¿Cuántos quieren autoridad? Qué poquitos han dicho amén, porque me conocen. ¿Tú quieres autoridad? Sométete a la autoridad. Dice, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y ha puesto todo bajo sus pies. ¿Saben lo que dice la palabra? Que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Sabes quién pone los ministerios en la iglesia? Cristo. ¿Sabes quién llamó a los apóstoles, a los discípulos? Cristo. ¿Sabes quién le dio poder? Cristo. ¿Sabes quién le dio autoridad? Cristo. ¿Sabes lo que le dijo Cristo a un centurión? Señor, yo soy hombre que estoy bajo autoridad. Digo a este ven y viene, digo a este va y va. Di tu palabra y mi siervo será sanado. Y dice la palabra, no he visto tanta fe en Israel como en este hombre. Conforme has dicho, así se haga. Porque puedes tener poder, pero no autoridad. La autoridad viene cuando cumplen los principios de autoridad del reino de Dios. ¿Te digo un texto? ¿Te lo digo o no? Yo me excluyo, ¿vale? Porque yo soy muy torpe. Someteros a vuestros pastores. Este es un principio. Como los que tienen que dar cuenta por vuestras almas. Claro, a mí me pone la autoridad, pero también la responsabilidad. Que tengo que dar cuenta de vosotros. Porque el que tiene poder y tiene autoridad tiene que dar cuenta de lo que hace con ellos. Vinieron y le dieron cuentas a Jesús. Señor, se nos sujetan los demonios, somos unos fenómenos. Y le dijo Cristo, ¿os asombráis porque se sujetan los demonios? Y por esto os alegráis. No os alegréis por esto. Alegraros porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Es que el que está escrito en el libro de la vida tiene que entender cómo funciona el reino. Termino diciendo, por terminar, vale, que tengo aquí unas pocas de cosas, pero bueno, por terminar. Hermanos, tenemos que regresar a los principios del reino de Dios. Miren, ¿saben lo que sucede en las iglesias? Se ha hecho tan común el evangelio. Se ha hecho tan común el evangelio que ya es lo mismo en cualquier lugar que vayas. Cambia según la gente conocida que tienes dentro de ese lugar. Cambia según la afinidad de esa iglesia con tu persona. Y hermano, eso es salirte de los principios del reino. La palabra del Señor ha dicho, la iglesia se compone de toda lengua, todo pueblo, toda raza y toda nación. Somos uno en Cristo, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre. Porque cuando alguien llega al reino de Dios se encuentra con lo más maravilloso que podemos tener los cristianos. Y lo más maravilloso que podemos tener los cristianos, hermano, es a Él. Es a Cristo. Y vivir conforme Él nos ha dejado estipulado. Hermano, yo me estoy comprometiendo con Dios y le he dicho, Señor, perdóname por el tiempo que perdí. Porque todos hemos perdido tiempo. Miren, veo las redes sociales nada más que éxitos, 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 éxitos. Y Él conoce fracasos, fracasos, fracasos y fracasos. Todos los que muestran los éxitos se quieren poner medallas, medallas, medallas y no le dan ninguna medalla a Él. Pero Él solamente sabe poner vendas en los fracasos, vendas en los fracasos, vendas en los fracasos. Hermano, por desgracia, Él es especialista en levantar nuestros tropiezos. Pero queremos caminar solos y no nos estamos dando cuenta de que no caminamos solos. Hay un principio que tenemos que entender. Él está con nosotros todos los días.
está todos los días, ¿por qué vivimos así? Volvamos a los principios del reino de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden gritar un fuerte gloria a Dios? Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya.